La noche parecía una tregua. En la esquina de Obrero Mundial y Zacapu, entre un taller de hojalata que olía a aceite y tortillas, Rodrigo Martínez remendaba la suspensión de una vieja camioneta, las manos negras, la radio prendida en AM. Agradecido por el ruido viejo porque a veces el silencio te hace pensar en cosas peligrosas. Su hijo, Mateo, de 7 años, jugaba con un trompo en la acera. La vecindad dormía con puertas entreabiertas, incluso las gallinas del señor Gil seguían roncando en paz. El cielo, sin aviso, dejó de ser cielo. Se abrió como piel y mostró algo que no tenía que existir, una lámpara viviente, con tentáculos de luz que chispeaban, descendiendo en medio de la colonia. Gente corrió. Se oyeron gritos cortos. Los perros se volvieron estatuas. Antes de que Rodrigo entendiera, una mano de metal tomó a un niño que no era Mateo, un crío rubio, con nombre equivocado en un collar que llevaba una etiqueta que decía heredero, sector nivel A1. No había tiempo para explicaciones. 2 destellos, un zumbido. El niño desapareció. Mateo se quedó quieto, pero Rodrigo no. Se lanzó, un resorte humano, pero la mano de luz ya había vuelto al cielo. La nave se elevó, y en su estela dejó algo que olía a plomo y a sueño roto. Rodrigo gritó, imprudente, sin ninguna posibilidad. Rateros interplanetarios. Devuelvan al cabrón. Un dron orbital detectó su furia y, por decisión absurda de la logística de la ocupación, lo marcó como objetivo. Unas le golpeó sin matar, lo dejó KO. Lo siguiente fue un viaje en ascensor vertical hacia lo desconocido. Despertó encadenado a un pasillo que brillaba con luz fría. Las paredes pulsaban con glifos en tonos violeta. Frío, olor a ozono y algo similar a menta metálica. Frente a él se erguía ella, Isel Tra, comandante de la sutura de linaje de la administración Tarkel. Alta, exoesqueleto carmesí que relucía como escamas de obsidiana, ojos compuestos que calculaban la masa de su alma antes de permitirse mirarla. Traía un collar de filamentos energéticos, y cada gesto suyo era una sentencia. Este espécimen, dijo, su voz era un acorde entre el viento y una alarma militar. ¿Pertenece al linaje usurpado? Rodrigo, con la mandíbula estillando abandono, miró sus cadenas y luego a la comandante. Pues no soy del linaje, mi comandante, replicó con la forma de humor que era su espada. Soy el viejo que nunca sale en la foto de la familia. Pregunte por el niño de pantalón azul. Si quieren algún linaje, se lo llevan al otro lado. Yo solo quise darles un jalón de orejas. Un gesto de Isel Tra. Sus oficiales se rieron, un sonido de campanas cortas, arrogante. Creyeron que ese tipo de insolencia era un síntoma de primitivismo mental. La risa de Rodrigo, en su mundo, era ruido sin contenido. Comenzó el interrogatorio. Los Tarkel tenían un sistema, la sutura identificaba ecos de sangre, señales genéticas resonantes que aseguraban continuidad de su imperio. Habían escaneado el barrio con algoritmos que, según ellos, eran infalibles. El niño rubio, supuesto heredero, había sido su objetivo por error de lectura. La sutura decodificó mal un collar de juguete y, en vez del verdadero heredero de la línea 3, se llevaron a un sobrino de una familia expatriada. Rodrigo escuchó. No entendía la mitad de la jerga científica, pero captó lo esencial, se habían equivocado. Se habían llevado a la pieza equivocada del tablero. Eso en cualquier otro contexto habría sido motivo de risa. En manos de la administración era una afrenta protocolaria, y la comandante se sentía humillada por la inexactitud. Si hubieran elegido al correcto, dijo Iseltra con superioridad helada, el ciclo se habría completado y el imperio habría continuado su expansión sin manchas. Ahora, debemos aplicar la sanción de reubicación. Corrija sus impulsos, humano. Rodrigo encendió un cigarro, el olor quemó, absurdo en esa nave. La ceniza cayó y nadie a su alrededor parecía saber que era un ritual de humo. Él aspiró la nicotina como si fuera un juramento.
¿Sanción de reubicación? Drogué la frase con desprecio. Eso es cuando nos mandan fichitas con instrucciones o cuando su gente hace un cierre de cuentas y pasa la factura a mi colonia. Mire, no me interesa el rollo de sus dinastías. Devuelvan a ese niño o les enseño lo que pasa cuando un barrio se enoja. Y Celtra soltó una carcajada digna de abrir puertas, la consideró una amenaza vacía. Sus oficiales consultaron. Para ellos era entretenido, un humano con la boca rota y arterias de ira. Ordinarie. Lo que Rodrigo no era, en ese momento, era un héroe planificado. Era un padre que había decidido dejar de ser espectador. Durante los días siguientes, lo usaron como entretenimiento, le hacían tests cognitivos que se parecían a rompecabezas. Grababan sus exabruptos y usaban su furia en las pantallas para explicar a la Legión Tarkel lo que era la agresividad humana. Le mostraron al niño rubio en holo, llorando, asustado. Cuando Rodrigo pidió verlo, apenas permitió que su mano tocara la pantalla, y, en ese gesto, comprendió que cada sistema Tarkel se alimentaba de su orgullo. Si lo rompías, se desmoronaban. Rodrigo no podía manejar la tecnología Tarkel, pero sabía cómo funcionaban las cosas cuando se basaban en historias repetidas y secretos que nadie cuestionaba. Empezó a mirar, a aprender, su sarcasmo se volvió un bisturí. Los Tarkel, siempre seguros de su superioridad, disfrutan humillar. En las pantallas, proyectaban vídeos de conquistas, genealogías perfectas, líneas de sangre que se entrelazaban con códigos estelares. Los humanos, según ellos, eran improvisación y caos. Rodrigo convirtió eso en su arma, improvisación fue ahora estrategia. Con una mezcla de descaro y suerte improbable, consiguió acceso a una terminal de baja prioridad, era una unidad de mantenimiento que todos ignoraban. Era allí donde la sutura almacenaba estadísticas de resplandores, pequeñas tramas de energía que los Tarkel usaban para validar rituales. Las unidades eran cómodas y torpes, protegidas no por fuerza sino por conveniencia. Rodrigo, manos de ojalatero, encontró conexiones físicas, cables que pudieron ser pelados y vueltas a enchufar. Empezó a sabotear en lo pequeño, cambió priorizaciones de proceso, alteró índices de resonancia en la sutura. No lo hacía con código, lo hacía con un método primitivo que conocía bien, forzando contactos, conectando tierra a un legado. Era como cuando en el taller adaptaba un motor con piezas que nadie hubiese pensado usar. Cada noche, por rumores y sobornos con tortillas, robaba piezas y las ponía de vuelta con una lógica suya: aquí no hay honor, solo engranajes. Los Tarkel, orgullosos, lo describieron a las cámaras como un curioso. A sus ojos, su farsa era divertida. Al público imperial le encantaba. Humillar a un humano era un espectáculo. Rodrigo, sin proclamarlo, estaba minando su orgullo con cada soldadura eléctrica. La comandante Iseltra lo observaba con fascinación, porque el fenómeno amenazaba su orden, un humano que no pedía permiso para comprender su aparato. Por primera vez, en siglos, alguien se reía de su liturgia y no desde la ignorancia, desde la acción. Llegó el día de la lectura de sangre, una ceremonia pública transmitida a todo el imperio. Un ritual en el que el niño rubio debía encajar en el Codex Aureo y así legitimar la continuidad de una casa. Habían dispuesto un anfiteatro dentro de la nave que vería a millones mirando, una concentración de orgullo en cada filamento. Rodrigo, encadenado a una grada de limpieza, fue llevado allí como entretenimiento. La nave se llenó con el silencio reverente de una cultura que consideraba el silencio un elemento sagrado. Iseltra presidía la ceremonia, radiante en líneas que requerían que nadie hablara sin consentimiento, porque la palabra era territorio sagrado. Cuando el niño fue colocado en el círculo de resonancia, la sutura comenzó a cantar en tonos que rompían las vértebras. El Codex Aureo emitió franjas de luz que buscaban eco, un pulso que debía coincidir con la genealogía. Y cuando no lo encontró, la incomodidad asomó en el rostro de Iseltra, pero su prestigio no permitía mostrar duda. Rodrigo, de pie en su lugar de cadenas, dejó que la risa saliera,
cortante, sin ceremonias. Era una risa humana, llena de rabia y de verdad. Los oficiales murmuraron. Y Celtra alzó la mano, ordenó silencio. Su voz, autoritaria, cortó la risa como hierro. Guardias. Ordenó. Corrijan la anomalía. En ese instante, Rodrigo recordó una cosa de su barrio: en cada fiesta, cada vecindario tenía una canción para los nacimientos. Una sílaba que siempre hacía vibrar el corazón. Si la sutura buscaba eco, un eco real podría trastocarlo. Fue una idea loca. Pero la idea se convirtió en acción. Como había aprendido a adaptar piezas, Rodrigo ahora adaptó frecuencias. Con una barra de metal robada y un alambre, manipuló una terminal cercana. No sabía la matemática precisa, pero conocía el efecto de una frecuencia que te hiciera llorar en la piel, la voz humana. Encendió su teléfono, esa reliquia de plástico y cobre que bien podía ser una herencia del caos humano, y con unos toques llamó a la radio local del barrio, una emisora a la que aún compraba tiempo con monedas de Sacramento. Cerro, la voz de la esquina. La emisora, por alguna conexión que Rodrigo había logrado, un hack rudimentario, transmitió por apoyo legal a todo lo que la sutura tenía disponible. En vivo, desde el corazón de su colonia, una trompeta desafinada empezó a tocar un corrido. Nadie esperó eso. La trompeta atravesó el anfiteatro como una bala oxidada, y la voz de la señora Carmela empezó a cantar una canción que hablaba de pan quemado, de madres que hacen milagros. De hombres que no eran héroes sino que se levantaban a jalar piezas. La sutura se alteró. Las resonancias en forma de filamentos lumínicos comenzaron a vibrar de forma errática. Los Tarkel miraban con horror y consternación. Aquel sonido humano, errático y cada vez más fuerte, abrió la sutura a un frente que sus algoritmos no habían previsto. Las frecuencias de la canción habían algo que las máquinas no toleraban: azar cultural. En cuestión de minutos, esa música se propagó por toda la red. La transmisión que debía ser de solemnidad se volvió una fiesta grotesca. En millones de hogares Tarkel, ancianos de líneas puras escucharon por primera vez en siglos algo que no encajaba en sus códigos: la celebración de lo imperfecto. Lo sagrado se volvió ridículo y la ridiculización socavó su base moral. Ese fue el primer gran error de Iseltra: subestimar la capacidad humana de convertir cualquier cosa en rito propio. Ella, acostumbrada a dictar solemnidades, fue derribada con una trompeta y la voz de una señora de barrio. La humillación fue pública, fulminante. La sutura, al intentar recuperar control, produjo fallas: portales se atascaban, registros de linaje se reescribían con nombres de mascotas, patrullas se confundían y empezaron a hacerse preguntas. La transmisión cruzó su universo y llegó al pueblo correcto, al hijo real del linaje, que vivía en una pobreza distinta, jugando con canicas. Al escuchar la canción, su madre se inclinó sobre las canicas y dijo: ¿no es nuestra canción? Y de pronto, miles en el imperio Tarkel pensaron cosas que no debían: ¿y si el sistema era un fraude? ¿Y si el orden era solo una repetición de ritos decadentes? El efecto fue devastador. En el anfiteatro, la comandante Iseltra perdió color, sus exoescalas palidecieron, porque su prestigio dependía de que nadie se riera de lo sagrado. Ahora la realeza intergaláctica escuchaba una ranchera. Los archivos de los ancestros estaban siendo colocados al lado de corridos con letras irreverentes. En minutos, siglos de tradición cayeron como barajas mal jugadas. La humillación pública fue la primera brecha. Rodrigo, con los pies todavía sacudidos por el poder del altavoz, sonrió y soltó una frase: si van a robar, por lo menos que sepan cantar. Corto, certero. La frase recorrió el anfiteatro como un disparo frío. Iseltra apretó los puños: su orgullo, por primera vez, le dolía. Pero la sutura era vasta. La tronadura cultural era solo la puntita del iceberg. Los Tarkel respondieron con fuerza.
Ordenaron ejecuciones simbólicas de líderes que habían mostrado simpatía humana, cerraron rutas comunicativas, aumentaron patrullajes. Los humanos secuestrados fueron dispersados a planetas lejanos en celdas que, en teoría, eran inconmensurables. Rodrigo fue recluido en la parte profunda de la nave, donde el aire olía a metal y abandono. Allí, frente a él, apareció la imagen del niño rubio, no era el verdadero heredero, era un error. Rodrigo no lloró, se agarró el pecho con ese silencio trágico de los que deciden luchar. A esa altura ya no era un padre aislado. Había prendido fuego a una velita subterránea dentro del mecanismo más perfecto del enemigo. Los humanos al otro lado de la red recibieron la señal, escuchaban la radio pirateada y hacían lo que los barrios hacen, se organizaron. Nadie en la historia humana había enfrentado una flota. Pero nadie había tenido nunca tanta astucia callejera. Fue entonces cuando Iseltra decidió, debía acabar con ese problema de raíz. Tomó una medida que pocos en su alta casta aprobaban, o por lo menos, eso creyó, y ordenó la reconfiguración. Era un proceso para restablecer la sutura, un reset que eliminaría toda corrupción cultural y recosería las frecuencias a su canon. Para ello, era necesario sacrificar un nodo ancestral, una pieza ceremonial que contenía memorias de generaciones. Sacrificarlo significaba desterrar su propio pasado para reforzar su futuro. Algo que pocas élites aceptaban. La ceremonia de reconfiguración sería pública. Miles mirarían cómo su tradición se autocambiaría. Era su último truco para recuperar autoridad. Pero Rodrigo sabía que ese nodo no era solo hardware, era una red de memorias dependiente de un patrón, los ecos de confianza, que habían sido codificados con una premisa, la sumisión. Si él podía interferir con la premisa, el nodo colapsaría. De nuevo, Rodrigo actuó con la crudeza de quien sabe que no tiene otra cosa que perder. Usó una pieza básica del taller que había guardado, un imán, una bobina y una cinta enrollada que había sido un vil trofeo. Con su conocimiento limitado pero una nimiedad implacable, conectó esa bobina a la antena del nodo ancestral durante la ceremonia. No era una sofisticada intrusión digital, era un contacto directo que introducía ruido humano, imperfección, interrupción física de una frecuencia que se consideraba pura. En el fragor del acto solemne, con Iseltra pronunciando palabras que habían sonado por siglos, la bobina chirrió y la sutura comenzó a fallar en formas que ninguna cultura había previsto. El nodo ancestral no perdió solo datos, perdió su mandato. La reconfiguración salió mal. Las memorias de la élite empezaron a mezclarse con las grabaciones de la emisora, y el Codex Aureo vomitó archivos que hablaban de humillaciones, de luchas internas y de errores que habían sido cubiertos bajo capas de ceremonias. Toda la arquitectura del poder se llenó de polvo humano. La caída fue masiva. Era la Hardrop, ante millones, la perfección se volvió frágil. Cientos de años de pureza se deshicieron. Las élites Tarkel, que habían construido su existencia sobre la idea de un genio sagrado, se vieron reducidas a funcionarios ridículos que habían permitido que una vecindad cantara un corrido en su ceremonia más sagrada. Iseltra vaciló, porque el episodio la mostró, su seguridad no era ley universal, era costumbre. En los días que siguieron, Rodrigo tuvo que huir y pelar la piel por sus propios medios. El imperio desmoronado disparó emboscadas, pero las masas humanas en la tierra, y en colonias lejanas, respondieron con algo que ni los Tarkel ni sus algoritmos habían previsto, solidaridad. Vecinos que antes discutían por agua ahora interceptaban cargamentos, saboteaban naves pequeñas, liberaban presos. No había un mando único, había autopistas anárquicas de ayuda. Esa fue la segunda sorpresa, los humanos no eran predecibles. Eran una marea. Iseltra no contó siempre con este fenómeno. Su mundo se partió en dos, aquellos que clamaban ejecutar puros castigos y quienes, como ella, empezaban a dudar. Ella, que había sido enseñada a despreciar a los humanos, admitió una sensación nueva, algo similar a respeto, incómodo y naciente. Ese fue el comienzo de su cambio, la arrogancia a la confusión.
Rodrigo, aún no convencido de la gloria, apenas se ganó la leyenda. No quiso sermones ni coronas. Él quería lo que empezó, su hijo. Pero la resistencia humana ya lo veía como símbolo. Sus chistes se volvieron consignas, sus frases en prensa: si van a robar, por lo menos que sepan cantar. Un dicho que se convirtió en grito de guerra. En una de las refriegas, Rodrigo fue capturado de nuevo. Esta vez, Iseltra lo quiso en persona. No por castigo, sino por curiosidad, entender cómo un ser tan primitivo había llegado tan lejos. Lo llevó a la Plaza de la Sutura, una cámara pública donde incluso la temperatura estaba regulada por códigos de honor. Frente a una multitud que incluía, por primera vez, ciudadanos Tarkel y humanos, se preparó la audiencia más humillante. Iseltra se plantó en la cúspide del estrado y declaró, con voz que debía someter: humanos, ha habido un error. Esta especie es impredecible. Para restablecer orden, un juicio público definirá si la humanidad es digna de existencia dentro del concierto imperial. Rodrigo sonrió como se sonríe cuando ya no hay miedo y sí una determinación templada. No ofreció discursos. Fue, según sus reglas, un hombre de acción. En el juicio, las pruebas contra los humanos eran imágenes, fragmentos de vandalismos, notas de insubordinación, canciones. Los Tarkel mostraron su historia de conquistas, su pureza. Y entonces Rodrigo hizo algo que nadie esperaba: descolgó su teléfono y proyectó, no documentos, sino rostros, rostros de su barrio, de señoras que habían perdido maridos en fábricas, de niños que lavaban parabrisas, de maestros que trabajaban con 3 salarios. No dijo palabra. Simplemente dejó que las imágenes hablaran. No proclamó somos mejores. Enseñó lo que eran: vida que respira, culpa, lucha, amor, fe en la tarde. Los Tarkel, cuya moral se basaba en la repetición del linaje, no supieron qué hacer. No había honor en aquello que no pudiera cifrarse como superioridad genética. Rodrigo dejó que el silencio hiciera su trabajo. Para los humanos presentes, aquellos rostros resonaron como quien recuerda a alguien querido. Entre los Tarkel, muchos sintieron algo parecido a vergüenza. Iseltra, observando, sintió otras cosas romperse: el dogma y la convicción. En su pecho se abrió un hueco que no era frío, sino templado por empatía, el reconocimiento de que esa humanidad que tanto despreciaba tenía algo que ella no podía cuantificar: la capacidad de sostenerse pese a todo. Fue entonces que, en un momento que nadie olvidaría, un pequeño gesto cambió todo. Un anciano Tarkel, uno de los más puristas, se levantó y comenzó a reír. No fue una risa de burla, fue una risa quebrada, como la de quien por primera vez escucha una canción que le recuerda a su madre. La risa contagió. Miles rieron y lloraron. La plaza se transformó en un lugar donde la solemnidad ya no bastaba. Ese fue el clímax emocional. Iseltra, la comandante que había estado 100% convencida de la inferioridad humana, la mujer que había dispuesto reconfiguraciones y sanciones, sintió que algo en su máscara se rompía. Sus ojos compuestos, tan acostumbrados a medir, se llenaron de una humedad incontrolable. Lloró. Lloró como la soledad menos esperada. Y nadie, ni siquiera Rodrigo, pronunció palabras. Fue un colapso privado, pero exhibido. Rodrigo nunca buscó ese momento. Nunca fue el objetivo. Él siempre fue el hombre que arreglaba sus pensiones y decía malas palabras. Pero en consecuencia de sus actos, la comandante se derrumbó. Las cámaras que antes la celebraban ahora la mostraban humana. En la madrugada que siguió, cuando la plaza aún olía a humo de fogata y a lágrimas, Rodrigo y Iseltra conversaron a solas. No fue una charla de amantes, ni de iguales, fue de 2 seres que descubren que la verdad pesa más que la tradición. Ella, con voz baja, dijo: su gente ha cambiado la sutura. ¿Cómo? Rodrigo, encendiendo su eterno cigarro, miró hacia el infinito artificial de la nave. No la cambiamos, comandante. Solo encontramos la grieta.
Y un barrio se coló por ahí. Y Celtra lo miró, forzando la jerarquía a un lado. Por primera vez, sus tonos no eran de mando sino de curiosidad. ¿Tú lo hiciste todo eso? Preguntó. ¿Un hombre solo? Rodrigo no era poeta. Ni tirano. Su respuesta fue una cortante serenidad. Yo fui el que empezó. Después vino la gente. Y eso, por más que lo detesten, no se para con decreto. Los días siguientes fueron un paisaje de reconstrucción. Los Tarkel, su sistema averiado, tuvieron que negociar. La presencia humana en el tablero diplomático cambió, no pedían perdón, exigían, con la rudeza que se aprende en la calle. El regreso de los niños secuestrados y la promesa de no repetir la sutura en sus formas totalitarias. Y Celtra, despojada de muchas seguridades, hizo una elección que marcó su personaje para siempre. Se presentó en la Central Humana, una plaza en la que había un altar a la botella y a los playlists de los lunes, y pidió hablar con Rodrigo frente a todos. No era para pedir clemencia, era para reconocer. Y eso dolió más que cualquier espada. El acto público donde Rodrigo obliteró siglos de orgullo no fue con guerra de rayos sino con una transmisión de barrio y la exhibición de vida. La victoria humana no fue la de un ejército, sino la de una cultura que se negó a ser domesticada. Las ceremonias Tarkel quedaban en el pasado, ridiculizadas en miles de foros. La administración pidió disculpas protocolarias, los barrios no aceptaron excusas, pidieron compromisos. En una escena final, en el mismo anfiteatro donde una vez resonó la sutura, Celtra se acercó a Rodrigo. No para aplaudirlo, sino para mirarlo. Miles, humanos y Tarkel mezclados por primera vez no como esclavos y señoritos, miraban expectantes. Rodrigo, con la libertad de quien ya no tiene nada que demostrar, se apoyó en una barandilla. Estaba relajado, el cigarro consumiéndose en sus dedos. Su postura decía todo, no buscaba tronos ni laureles. Delante de él, la comandante, alta y obligada a rebajar su mirada, estaba casi forzada a mirar hacia arriba por el peso de su propia dignidad fracturada. Ella alzó la vista. En sus ojos compuestos había algo nuevo, respeto, y algo que, si se permitía, podría ser cariño. No era amor de novela, era ese respeto duro que se forja en la batalla y la sorpresa de descubrir que el rival contiene una exempla. Ha cambiado todo, murmuró Celtra, en voz apenas audible. Nuestro sistema se ha hecho vulnerable por su música. Rodrigo soltó una de sus pocas líneas que pasarían a la leyenda, breve como un picotazo. La música y la gente. Tres cosas que su maquinaria nunca aprendió a medir. La comandante se inclinó, sin obedecer protocolo, en un gesto que era tanto metáfora como rendición. Sus antenas casi tocaron el rostro de Rodrigo, ella buscó algo que su rango no le permitía decir. Él no la miró con triunfalismo. Sonrió, esa sonrisa de quien tiene herramientas y no tiene rencores. Y entonces, en el cierre perfecto que los niños repetirían como leyenda, Rodrigo exhaló el humo del cigarro hacia el cielo artificial y dijo, flojo, con la ironía de siempre. Ahora regresen a sus archivos y aprendan a bailar. A lo mejor les sirve. La multitud estalló en una risa que era victoria y alivio. Y Celtra, obligada, elevó la vista por simple inercia y encontró al humano más relajado de todo el lugar, como si la mañana fuera suya, sus hombros no tenían la tensión de un guerrero victorioso, sino la calma de quien supo proteger lo que amaba. Al final, la imagen quedó fija, Rodrigo, con su cigarro casi ceniza, postura relajada, y Celtra, elevada por su estatura y su rango, forzada a mirar hacia arriba no por sumisión sino por reconocimiento. El mundo cambió en silencio. La sutura nunca volvió a ser la misma. Las canciones de barrio se habían convertido en una llave. Y cuando las cámaras se apagaron, y la plaza quedó como un patio donde la historia se aseaba, la última cosa que Rodrigo pensó fue sencilla y brutal, si alguna vez se me olvidara cómo empezar un motor con 3 piezas. No más prendo la radio. En el último instante,
mientras las olas humanas se disipaban y la comandante se alejaba con un nuevo peso en su corazón, la frase final flotó en el aire, y la tierra entera supo que no había vuelta atrás. Los humanos habían ganado, no con superioridad tecnológica, sino con la capacidad más humana de todas, la de no dejar a un niño a oscuras.